Este cuadro muestra la crucifixión de Jesús en el lado izquierdo y el juicio final en el derecho. Lo pintó Jan van Eyck, uno de los pintores más famosos de Europa en el siglo XV. Lo pintó hacia 1430. Van Eyck trabajó fundamentalmente en la ciudad de Brujas, donde fue pintor de corte de los duques de Borgoña, que gobernaban los Países Bajos. El arte de Van Eyck se caracteriza por un realismo muy meticuloso y por la intensidad de las expresiones de sus figuras. En este cuadro comprobamos el esfuerzo que dedicó a mirar cuidadosamente todo aquello que le rodeaba y a representarlo minuciosamente. Es esta vocación realista la que hace de Van Eyck un pintor moderno para su tiempo. La cuidadosa exploración visual de las cosas formaba parte de la emergente mentalidad moderna. Al representar su entorno con intención realista, los pintores sentían que estaban conquistando el mundo que les rodeaba. En este pequeño cuadro, que mide 56 centímetros de alto por 40 de ancho, también podemos apreciar la meticulosa atención al detalle que caracteriza al arte de Van Eyck. La persona que lo encargó debió de usarlo para rezar y para meditar. Gracias a su pequeño tamaño, y a que se podía cerrar, el cuadro podía servir de altar portátil. El brillo de la superficie del cuadro es característico de la pintura al óleo tal y como la utilizaban los pintores flamencos del siglo XV. El marco es original, incluye inscripciones en latín procedentes de la Biblia y los evangelios que se relacionan con las escenas que se ven en el cuadro. En esta imagen observar la forma en que Van Eyck reproduce los detalles. Mirar, por ejemplo, las montañas del fondo, pintadas con pinceladas minúsculas. Van Eyck debió de inspirarse en las espectaculares cumbres de los Alpes, que probablemente conoció en un viaje que pensamos realizó a Italia. Mirar la lanza que hiere el costado de Jesús. Y justo debajo mirar la esponja con vinagre que maliciosamente le fue ofrecida para que aliviase su sed. Fijaros en las expresiones de los caballos. Algunos parecen asustados por el gentío. Uno que monta un jinete con armadura, justo al pie de la cruz de Cristo en el centro de la imagen, parece hacerse eco de la actitud agresiva de la turba. Algunas de las figuras ríen burlonamente. El hombre de amarillo en la parte inferior de esta imagen tiene una nariz muy grande, que seguramente indica que es judío. El arte se usaba en esa época, de poca tolerancia religiosa, como propaganda. Servía para afirmar las creencias propias y para oponerse a las contrarias. La imagen estereotipada del judío que se burla del sufrimiento de Cristo es un ejemplo de ello. Bajo la escena de la crucifixión vemos a María, vestida de azul. También vemos al joven San Juan, vestido de rojo, que abraza a la Virgen para consolarla. En estas figuras vemos de nuevo cómo el pintor busca expresar los sentimientos de estas personas de forma que nos afecten a nosotros, que nos hagan sentir como sienten ellos. La forma en que San Juan arruga la frente y junta sus cejas expresa su dolor interior. La intensidad de las expresiones es típica del arte de Van Eyck y de otros pintores flamencos de la época. En términos generales, podemos decir que los pintores flamencos preferían la intensidad expresiva a la belleza ideal que encontramos en la pintura italiana de ese momento. Mirar a María Magdalena, vestida de verde. Extiende sus brazos hacia adelante en un gesto que nos puede parecer algo forzado, pero mirarlo de esta manera. El artista busca cómo expresar el dolor que la mujer siente por la muerte de Cristo. A mí me parece que el esfuerzo del artista se transmite a la figura y que ese esfuerzo hace que el gesto parezca sincero, que transmita muy bien el dolor de la mujer. Mirar el escudo redondo que cuelga del cinto de un soldado, encima de María Magdalena. La capacidad del artista para pintar en pequeña escala es asombrosa. Sobre el escudo vemos reflejado algo. El pintor seguramente ha querido que parezca que somos nosotros mismos mirando el cuadro. Esta idea de incorporar al espectador en el cuadro mediante un espejo la usaron varios artistas flamencos, y la volvió a utilizar Van Eyck en una de sus obras más famosas, el cuadro llamado El matrimonio Arnolfini, de la National Gallery de Londres. Vimos un detalle de ese cuadro en el vídeo anterior. Buscar una imagen completa. Algunos artistas de siglos posteriores, como Velázquez,
aprendieron este recurso de Van Eyck y lo usaron en sus cuadros. Es muy probable que Van Eyck trabajase en ocasiones como ilustrador de libros manuscritos de lujo. Este tipo de libros se llamaban manuscritos iluminados, y los artistas que los pintaban fueron muy valorados en el siglo XV. El gusto por los detalles casi microscópicos que observamos en los cuadros de Van Eyck es heredero de la estética de los manuscritos iluminados. En la parte superior derecha de este cuadro vemos una escena celestial. Bajo Cristo y la Virgen están los 12 apóstoles, vestidos de blanco, rodeados de quienes se han salvado en el juicio final. Uno de los apóstoles es Judas, que según las escrituras cristianas traicionó a Cristo. Se le puede identificar por su expresión, intentar hacerlo. En la parte inferior de la tabla derecha vemos esta escena alucinante. Un esqueleto que representa la muerte hace de embudo para que los pecadores caigan al infierno. Allí los reciben monstruos que los devoran y los destruyen. Algunas de las escenas son sobrecogedoras. A media altura, por ejemplo, en el lado izquierdo, vemos un ser repugnante, medio reptil, medio insecto, que separa las piernas de un hombre hasta partirle en dos. Quizás estéis pensando que esto no es muy realista y que por tanto contradice lo afirmado anteriormente sobre el arte de Van Eyck, y no os falta razón, pero miradlo de esta forma. Incluso cuando lo que representa son escenas fantásticas, lo hace con vocación realista. Los detalles de los demonios son meticulosos. El pintor los representa como si existiesen y como si él los hubiese visto. No pinta una abstracción, pinta algo que pueda parecer real. Fijaros por último en el paisaje que está encima del esqueleto. El pintor se ha preocupado en pintar las olas que llegan a la orilla del mar. Aquí también vemos que su vocación es realista. El mensaje de este cuadro es similar al del arte cristiano anterior al Renacimiento, pero la forma que toma ese mensaje, el lenguaje del cuadro, es moderno.